Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hacer el análisis mensual, así que si te interesa, quédate en el video. Como hacemos todos los meses, trajimos a Martín de Clave Bursátil, donde vamos a hacer un análisis mensual de todas las cosas que estuvieron pasando en el mes de marzo. Vamos a hablar del mercado de los Estados Unidos, de la tasa de interés de la Reserva Federal, de la Omicron, que bueno, parece que ya finalizó, parece que al final no tuvo tanto impacto como parecía. Vamos a hablar también del conflicto entre Rusia y Ucrania, también con Estados Unidos ahí dando vuelta, cómo puede llegar a impactar esto en el mercado, cómo finalmente impactó. Vamos a hablar de China, que parece que está en un momento interesante. Vamos a hablar del Bitcoin también, o sea, vamos a hablar de todo. Va a ser un video muy largo, pero vamos a hacer un análisis general de todo el mercado completo. Está buenísimo este video siempre a fin de mes, porque si podemos mirar este video podemos hacer una especie de resumen de lo que pasó y estar todo el tiempo informado de cuáles son las cosas que pueden llegar a pasar en los próximos meses y en las próximas semanas. Así que les recomiendo que si de verdad operan en el mercado, de verdad siguen el mercado, se queden a ver este video porque les puede hacer de muchísima ayuda. Como siempre, antes de ir al video no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarme un me gusta si les sirve el video, y algún comentario, alguna sugerencia o algún video que les interese ver siempre es bienvenido. Tampoco se olviden de seguirme en Instagram, me buscan como @joveninversor, sin ningún carácter de más. Todos los jóvenes inversores que no es @joveninversor y nada más son estafadores, así que síganme ahí, así están al tanto de todas las historias que subo. No los aburro más y vamos con las pantallas. Bien, acá estamos en la llamada con Martín, como hacemos todos los meses. Vamos a ver un poquito qué es lo que estuvo pasando este mes y como siempre le decimos, para ver qué podemos esperarnos para el próximo mes, para el mes de abril. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Agus? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Bueno, muchísimas gracias por estar como siempre. Y bueno, vamos a ver qué cosas estuvieron pasando este mes, porque por lo que me adelantaste es bastante. Así que vamos a meterle pata. Bueno, antes de empezar les quería decir algo que les digo siempre antes de empezar este análisis acá en el canal de Joven Inversor. Amigos, lo importante no es solamente entender qué fue lo que pasó en el mes, sino entender por qué, la dinámica que tuvo y qué hizo el mercado, para que nosotros podamos entender hacia los próximos meses a futuro, y no para atrás, sino para adelante, cómo se mueve el mercado para que nosotros nos paremos del lado ganador del mercado. Viste, Agus, que la mayoría de los inversores compran cuando sube y cuando baja venden y se asustan y entran en el efecto manada. Exacto. Y los que entran ahí están como del lado perdedor finalmente en el mercado, y la idea es que todos los jóvenes inversores que están ahí del otro lado se paren del lugar ganador. Así que vamos a ver qué pasó para ver qué puede pasar en el futuro, ¿te parece? Perfecto, vamos a darle. Les voy a plantear, con la dinámica que hicimos en la vez pasada, los tres monstruos que había en el mercado durante todo el primer trimestre que está terminando del 2022. Le decimos Q1, como se le dice en los mercados por la presentación de resultados. Estos son los tres monstruos del Q1 del 2022 que produjeron, fíjate que lo digo ya en pasado, una corrección importante en los mercados, y son Omicron, la Fed poniéndose dura y la guerra, ¿no? Y creo que estos fueron los tres temas que hablamos en las reuniones anteriores, sí. ¿Se acuerdan? Primero la de Omicron. Creo que esto ya todo el mundo se olvidó. Medio que la guerra terminó tapando todo, pero finalmente la Omicron fue otra cepa que no produjo nada diferente a las cepas anteriores, ¿no? Es como que ya todo se sabía, ¿no? Y acordémonos cómo funciona esto. El mercado sube antes de que la cosa suceda. El mercado va pensando cómo es el monstruo desde antes. ¿Te acordás lo que habíamos hecho? Cuando el mercado ve que aparecen unos cuernitos, unos ojitos, dice, uy, el monstruo empieza a bajar y empieza a pricear lo que cree que el monstruo va a ser antes de que el monstruo aparezca. El monstruo aún no apareció, pero el mercado se va asustando con los cuernitos y se va asustando con lo que va viendo. Dice, está el monstruo. Pero ¿qué pasa? Finalmente, cuando el monstruo se destapa y lo podemos ver de punta a punta cómo es, no digo que sea bueno el monstruo, simplemente que no hay más incertidumbre. El mercado ya no tiene que pricear cosas que no sabe. Ya lo entiende de punta a punta. Dijo, Omicron. ¿Será que Omicron es algo totalmente diferente a las demás cepas que tiene una gravedad superior? Bueno, va y viene la noticia. Finalmente no fue peor que la variante Delta, ni que la cepa de Manaos, ni que todas las demás cepas que hubo. Fue una cepa más. Con todo lo que eso implica, ¿no? Pero para el mercado que piensa solo en números y en dinero, fue una cepa más. Listo. Se terminó el monstruo, se terminó la baja del monstruo una vez que lo vimos completo. El segundo, que fue el video que hicimos del mes pasado, fue justamente el día de la invasión, que terminó siendo el mínimo del mercado, cuando pasaba lo mismo. Se viene la guerra, que van a tirar la bomba nuclear, que China va a ponerse del lado de Rusia, que la guerra mundial, se viene la tercera guerra mundial, Bueno, cuando finalmente Rusia invade
y China no salta por el lado de Rusia, Estados Unidos ni ningún país de la OTAN entran en Ucrania y no se desata una tercera guerra mundial. Se desata algo terrible, sí, ya lo sabemos, pero termina ahí, empieza y termina ahí. Claro, y recuerdo lo mismo que hablamos en el video anterior, pequeño disclaimer, estamos hablando de mercados, nosotros nos dedicamos a mercados, sabemos que todo lo que conlleva muertes, heridos y todo ese tipo de cosas, estamos, por lo menos hablo por mí, creo que puedo hablar por Martín también, estamos terminantemente en contra de todas esas prácticas, pero estamos hablando de mercados, y el mercado pricea cosas, ¿sí? Al mercado, va a sonar muy feo lo que voy a decir capaz, pero al mercado no le importa mucho a las familias y ese tipo de cosas. Les importa que no afecte a la economía en general, ¿sí? Pero bueno, nosotros somos humanos y obviamente estas cosas hay que aclararlas. Estamos hablando de mercados, ¿bien? Creo que puedo hablar por Martín también. Puramente de mercados, así es. Entonces, cuando Rusia invade y entonces se ve de principio a fin dónde estamos, qué es esta guerra, fíjate que ha pasado un mes y la guerra, digamos, no ha tenido ninguna evolución significativa. Sigue siendo Rusia dentro de Ucrania tratando de tomar ciudades, los ucranianos tratando de resistir y ningún otro país interviniendo. Entonces sigue siendo, ya está, de punta a punta. El monstruo lo conocemos de principio a fin. Lo conocemos perfectamente. Entonces, cuando se hizo esa invasión y vimos cómo era la guerra, fue el mínimo del mercado. En la incógnita de Omicron ya la teníamos despejada. De los 3 monstruos del primer trimestre del 2022, nos quedaba uno solo. Y que para ese monstruo necesitábamos la reunión de la Fed. La reunión de la Fed que tenía lugar a fines de marzo de este mes del 2022 y nos faltaba ver esto, porque todos decían, bueno, la Fed va a tener que subir la tasa, hacer lo que ya veníamos hablando, finalmente iba a anunciar la suba de la tasa, que es lo que tanto veníamos esperando, y muchos especulaban con que el contexto de la guerra y lo que venía pasando iba a hacer que la Fed tenga que cambiar de planes, o que podía haber algún tipo de sorpresa amarga respecto de la noticia de la Fed. Y finalmente lo que pasó, cuando se conoció eso, se destapó el plan de la Fed por completo, y encima la suba de tasa de la Fed fue la menor posible. O sea, lo que la Fed anunció de la suba de tasa, que la subió 0,25, es la menor suba posible. No hay una suba menor que pueda hacer, digamos. El mejor escenario para la renta variable, básicamente. Exactamente, y encima era el escenario que el mercado estaba desde hace meses. Entonces, pensemos esta lógica. Cuando se estaba destapando el monstruito del medio de la Fed dura y solo se veían los cuernos, el mercado lo que siempre hace es pensar cuál es el escenario más probable, o sea, cómo va a ser el monstruo cuando se descubra. Y el mercado pricea eso, cómo cree que va a ser el monstruo de manera más probable. Y finalmente, cuando se descubrió la suba de tasa de la Fed, fue exactamente la que el mercado pensaba que era, con lo cual ya estaba priceado el 100% del miedo. Entonces, terminó pasando lo mismo en los 3 drivers, en los 3 monstruos. Lo que el mercado pensó al principio y priceó fue lo que finalmente era, y no hubo un cisne negro, no es que de repente el mercado se vio con la necesidad de pricear algo totalmente inesperado, como fue por ejemplo el Corona Crash u otras ocasiones, la burbuja.com u otros crash bursátiles. No hubo nada de eso. Todo pasó como el mercado esperaba y ya había priceado, con lo cual cuando el hecho pasó, el mercado no bajó, subió. Y esto es lo que confunde a la mayoría de los inversores, ¿no? Dicen, ¿por qué? Si Rusia invade, el mercado sube con la invasión. O sea, y si la Fed sube la tasa, que no sería lo mejor para las acciones suben. Eso, como que está loco. Eso es porque y eso siempre creo que lo hemos recalcado muchísimas veces, el mercado no se mueve por lo que está pasando, sino por lo que está pasando en base a lo que el mercado pensaba que iba a pasar. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, el mercado tenía una expectativa. Es como que, por ejemplo, yo salgo, yo sé que mañana va a llover un montón. Yo sé que mañana va a caer un aguacero infernal, baldazos de agua. Entonces yo me agarro, me armo mi piloto, me pongo 7 capuchas, 14 chaleco antibalas, me pongo de todo porque yo sé que se va a venir un aguacero terrible. De golpe salgo y hay una lloviznita. Y me saco toda la ropa de lluvia. Che, pero está lloviendo igual. Pero yo pensé que iba a caer un terremoto de agua. ¿Qué voy a ir con todo esto para que por una llovinita? No, me saco. Sí. Pero está lloviendo igual. Pero igual, yo me saco la ropa igual. Es expectativa versus realidad. Expectativa versus realidad. No significa que no llovió. Llovió finalmente, pero no llovió tanto como yo pensaba. Es un poco así una analogía un poco más fácil para que se pueda entender. Pero es un poco eso. Guerra existió de alguna forma. Pero no la guerra mundial que se esperaba, la tercera guerra mundial con Estados Unidos, con China versus Rusia y un despelote de misiles por todos lados. O sea, yo creo que es un poco eso, ¿no? Es expectativa versus lo que en realidad termina pasando. Claro, por eso no tenemos que invertir diciendo, bueno, por ejemplo, si hay una elección presidencial
y es obvio que va a ganar un candidato amigable con el mercado, no tengo que comprar cuando gana el candidato. Tengo que comprar cuando creo que en el futuro va a ganar el candidato, porque probablemente cuando gane el candidato vendan porque ya habían comprado antes. Sí. Y así. Entonces, por ejemplo, ahora sería como ponerse a comprar un montón de petróleo porque la guerra. Pero el petróleo ya subió, se multiplicó por 3. Entonces, tal vez puede seguir subiendo, pero ese trade ya pasó. Es como que hay que adelantarse en el mercado, ¿no? Y te quiero mostrar, vos lo debés conocer, pero en estos últimos 3 meses, final del año pasado, pegó más lo de Omicron y tuvimos lo de Ucrania y lo de la Fed. Lo que me parece más interesante es verlo y darnos cuenta que tuvimos 2 agujazos en el Nasdaq. Esto es un gráfico del Nasdaq, que podríamos pensar como una especie de doble piso que sucedió. Los 2 agujazos fueron uno, la invasión de Rusia a Ucrania, y el otro fue la reunión de la Fed donde anunciaron la suba de tasa. Fíjate qué tremendas velas. Sí, sobre todo la de Ucrania, es una locura. Es increíble. Sí. Totalmente. Ese movimiento después seguramente lo veamos brevemente en algún gráfico. Seguramente lo suba a Instagram o algo por el estilo. Pero hay un fin de ciclo, o todavía falta un fin de ciclo, por lo menos desde mi forma de analizar los gráficos, no obviamente. Pero claramente vemos una tendencia bajista quebrada. Bueno, ahí Martín tiene perfectamente dibujada la trendline y estamos por encima. Esa media, si no me equivoco, es la de 200. Ya está quebrada al alza, por lo menos con una sola vela. Vamos a ver qué pasa el lunes, pero tenemos una vela, por lo menos a mi forma de verlo, algo alentadora, con esa mecha dejándolo por arriba, el precio cerrando por encima de la media móvil. Claro, bueno, hay algo que vos decís sobre el fin de ciclo que siempre nos lo enseña el profe Fede en clave bursátil, que él tiene 75 años. Imagínate cuántos fines de ciclo vio. Que él dice, esto es muy lógico, cuando hay un fin de ciclo y las manos grandes quieren vender todas las acciones porque se dieron cuenta de que se terminó el mercado alcista, ellos, para poder vender tan grandes posiciones, necesitan que el precio esté subiendo y subiendo y subiendo para tener a quien venderle a todas esas posiciones. Si ellos se ponen a vender cuando el mercado está bajando, terminan vendiendo tan abajo de precio, o sea que no pueden, para ellos empezar a vender, necesitan que el mercado esté en una fiesta total y que todo el mundo le compre las acciones a ellos. Entonces, si ellos igual ahora, los fondos, ya vislumbraran un fin de ciclo y un mercado bajista, en esta situación que estamos viendo no les convendría para nada empezar a vender. Necesitan la fiesta, el profe le llama la onda de la gloria, ¿no? Que en Elliott sería la onda 5. Bueno, hay muchas maneras de llamarlo, y que es la euforia del mercado, y es cuando se pincha la burbuja y los inversores que más saben le terminan vendiendo las acciones a los que no saben, que son el último que llegó, ¿viste? Que dicen que cuando hasta un taxista en el taxi te dice, che, hay que comprar acciones, es cuando hay que vender, digamos, porque ya todo el mundo piensa que hay que comprar y ahí es cuando se da vuelta. Así que eso no lo vemos todavía. Eso por ahora no lo vemos, pero bueno, a seguir atentos y bueno, por lo menos de mi parte a seguir los mercados de cerca para las próximas semanas. ¿Qué más tenemos? Mirá, te quiero presentar 3 ideas con esta mentalidad que te estoy diciendo en relación a lo que pasó en este primer trimestre y en particular en marzo. 3 ideas de inversión para cosas que aún no pasaron, o sea, para ir como al revés y que creo que tienen sentido, si miramos lo que pasó y lo que está pasando. La primera, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en el primer video juntos, es de las empresas chinas. Baba, JD.com, Baidu. Y bueno, yo acá usé un gráfico de un ETF chino que nuclea todas estas empresas. Las empresas de internet chinas. Este ETF no está en Argentina, pero hay muchas de las empresas que componen el ETF están en Argentina. Y yo les muestro el ETF porque es como que es un índice que junta todas las empresas chinas. Lo promediamos. Sí, es para promediar, para no mostrar una acción sola, ¿viste? Claro. Y dejar afuera alguna. Entonces, ¿qué venía pasando? En febrero 2021, y tengan en cuenta que estas fechas se las voy a mencionar en los 3 ejemplos, y no es casual, en febrero 2021 llega al máximo y hasta la semana pasada, o sea, 13 meses después, bajó un casi 79%. No sé si alguno percibió que China, no sé, viste, le haya caído una bomba nuclear o algo. Porque la para verdad. que baje vamos a redondear, estamos hablando de casi un 80%. O sea, para que algo baje un 80%, básicamente se tuvo que haber destruido. Sí. O desaparecido. Sí, bueno, te comento que en la burbuja.com, que también fue una caída de empresas tecnológicas de internet de Estados Unidos, bajaron menos las acciones de Estados Unidos. O sea, las acciones chinas tuvieron peor que la burbuja.com sin la burbuja, digamos. Sin una crisis clara. Sin crisis. Porque las empresas todas están bien, ninguna factura menos ni tiene algún problema.
van y vienen, pero son empresas que le va muy bien a todas, ¿viste? Más allá de algún balance en particular, en que haya pasado algo, pero en general son empresas que están todas creciendo, modelos de negocios sólidos, un país donde cada vez la gente tiene más plata, entonces no tienen realmente las bases para generar este mercado bajista. ¿Y qué fue lo que pasó la semana pasada, anteúltima semana de marzo? ¿Te acordás lo que veníamos hablando de que el miedo del desliste de las empresas chinas de Wall Street? Bueno, por primera vez, el órgano regulador de mercado de China, que sería como la CNB acá o la SEC en Estados Unidos, dijo por primera vez que están trabajando junto a las autoridades de Estados Unidos para regularizar la situación de las empresas chinas y que no esté más este problema del miedo del desliste, este problema político que hay, que lo quieren solucionar. Y es la primera vez que lo dicen, con lo cual prácticamente el driver, el único driver, yo creo que hay dos, ahora te los voy a decir, que generaba la baja de las acciones chinas, que era en realidad una especie de versión política, rumor, posibilidad, pero no era algo económico concreto. No es algo que afecte de forma directa a la empresa en sus balances, ni absolutamente no tiene nada que ver. Claro, el negocio sigue perfecto, digamos. Entonces, ese miedo político es como que casi te diría que se esfumó de golpe. No por nada Alibaba subió 30% ese día. Y no por nada, mirá el volumen que tiene ese ETF, el mechazo de volumen verde que tiene ese ETF es impresionante. Es el más alto de la historia del ETF y es tipo el doble del volumen más alto que había habido antes. Una locura. Y una vela que parece en el Corona Crash el día de la reversión cuando se dio vuelta el mercado. Literal. Yo creo que esto es ir al revés, porque vos fíjate que está bien, pegó un salto el ETF, no es que está en el mínimo ese de menos 80, ponele que ahora está menos 65, pero sigue ahí abajo, o sea, ni siquiera se volvió a meter al canal, o sea, y todavía no se desarrolló, digamos, está bajista todavía. Sí, no se desarrolló una tendencia contraria, todavía seguimos bajistas. Sí, o sea, parece una reversión ese volumen y esas velas gigantes parecen una reversión, pero todavía no se ha consumado en el mercado alcista. Así no que se ha confirmado, totalmente. Esto es algo que, porque probablemente, si en el futuro lo que pasa es que al final vemos dándose la mano a China y Estados Unidos y nunca más va a haber idea de desliste, ya van a estar las empresas chinas ya van a haber subido. Cuando eso ocurra, el precio va a estar en la manito que está apuntando para abajo los precios. Exactamente. Así que, bueno, acá tenemos, mira, la segunda posición de este ETF es Alibaba, la tercera es JD.com, también tiene a Baidu. O sea que si nosotros tenemos esas tres acciones, tenemos bastante bien representado este ETF para los que invierten en CDRs, ¿no? Bueno, yo acá al costado le puse una referencia, pero básicamente explica lo que acabo de decir. El efecto ese negativo del desliste y demás se llamaba China Crackdown, le decían en la jerga bursátil en Wall Street. Pareciera que el China Crackdown se termina, digamos, con esta noticia. Acordate que dijimos que en febrero 2021 empezó la baja. Y en el siguiente ejemplo que te muestro, que es el ETF ARK Innovation, que este sí está en CDR en Argentina, también fue en febrero 2021 que hizo el máximo, después de haberse volado tras el Corona Crash, y bajó un 70% más o menos. Acá lo importante es, ¿qué es el ETF ARK Innovation? Es un ETF que nuclea aquellas empresas que son el futuro. Vintage. Por ejemplo, sí, y más aún, por ejemplo, Tesla, que es autos eléctricos, autos autónomos que manejan solos y todas esas cosas. Teladoc es una empresa de telemedicina. O sea, médicos que están en un país y hablan por videoconferencia con pacientes que están en otro país, médicos que operan con un bisturí que mueve un robot que está en otro país. O sea, medicina hecha por internet, ¿no? Bueno, Roku es una especie de Netflix, una televisión inteligente. Square es una firma de pagos electrónicos mediante blockchain. Bueno, Shopify es como una especie de tienda nube en Estados Unidos. Zoom, todos lo conocemos. Bueno, Coinbase parece un Coinbase ahí, es un gigante de cripto. Es todo lo que se viene, pero no es lo que hoy es la norma, digamos. Es el futuro. Sí. Por eso, en el Corona Crash, ¿qué pasó en el Corona Crash? Todos obligados a quedarse en la casa, con lo cual Zoom, Spotify, o sea, el e-commerce, la teleconferencia, todo lo que fue la pandemia, se voló muchísimo. Por eso subió. Claro, el famoso se aceleró el futuro. Se aceleró el futuro, claro, y subió como 300% este ETF. A partir de febrero, justo también con China, se vino abajo y bajó como un 60%. Yo se lo atribuyo a que hubo algo que pasó en ese mes, que creo que también afectó a China, afectó a todas las acciones en realidad, es que la Fed, así lo decían, empezó a hablar del tapering.
O sea, cuando a Powell le preguntaban, Powell, ¿ustedes alguna vez van a hacer el tapering? Bueno, en febrero Powell dijo, lo único que te puedo decir es que por ahora estamos hablando de que tenemos que empezar a hablar del tapering. Por eso la frase en Wall Street, en la jerga, era, bueno, empezó a Powell a decir que hay que hablar de hablar, ¿no? Era una hablada dentro de la otra. Porque no estaban hablando del tapering en la Fed, sino que hablaban de lo que tenían que hablarlo. Claro. Eso, fíjense, otra vez, el mercado empezó a bajar, y especialmente lo tecnológico y lo más arriesgado, previendo lo que la Fed iba a hacer durante todo el año siguiente, que finalmente hizo el tapering, lo empezó, lo terminó. Bueno, subió la tasa ahora en marzo, que sería como el cierre de esa etapa. Y justamente, en la otra manito, contra la reunión de la Fed en la que ya terminó el tapering y la Fed anuncia finalmente la suba de la tasa de interés, pega una subida y rompe la línea en tendencia bajista ARK. O sea, cuando finalmente se consuma el miedo de lo que le iba a pegar a ARK, es cuando ARK se da vuelta y había bajado con la especulación de lo que iba a pasar. O sea, veamos que siempre pasa lo mismo. El mercado hizo todo un año antes y hay algo acá que me parece que, digamos, no puede escapar al sentido común. A alguien le puede parecer que hoy, después de la pandemia, donde hay muchas grandes empresas que directamente cerraron las oficinas, nos vimos obligados a dar un paso hacia el futuro, empresas como Zoom pueden valer menos que antes de la pandemia. O sea, cuando antes era un proyecto de algo, o sea, Zoom ya existía, pero era poco conocido y no se usaba masivamente como hoy. Entonces, ¿cómo cuando Zoom ya es un estándar, digamos, puede valer menos que antes de la pandemia? Y la pandemia fue justamente la que hizo que Zoom sea lo que es. Es imposible. Entonces, es que es una locura. Y ahí te das cuenta como el mercado exagera para arriba y para abajo. Y bueno, cuando la Fed anuncia esto, pega tremenda reversión el ETF. Y fíjate que recién hizo una pequeña reversión y dejó una velita ahí por encima de la tendencia. Y todavía está a 40% de distancia de la media de 200. O sea, sigue en el piso, digamos, esto. Totalmente. Entonces, camino todavía. Claro, Agus, yo no pensaría la típica que sería, no, pero si ahora la Fed subió la tasa, ¿cómo voy a comprar Zoom? Y voy a comprar ARK. No, porque claro, el mercado va exactamente al revés. Así que yo creo que esto es una manera de adelantarse. Y siguiendo esta misma lógica, y fíjate cómo es, Bitcoin. Febrero 2021. Otra vez vino el gran crash de 50%. Bueno, por las mismas condiciones, la Fed empezó a hablar del tapering, se vino el miedo a los activos de riesgo, se produjo ese efecto de risk off, de activos de riesgo, me lo saco encima y vuelo hacia activos de seguridad, digamos. Y se quedó ahí lateralizando, ¿no? Entonces yo acá te tiro algo mucho más osado, una hipótesis mucho más osada que justamente la comenté en el podcast de Clave Bursátil que todavía no salió, están teniendo primicia. Yo digo, si Zoom, sigamos el ejemplo de Zoom antes y después de la pandemia, el mundo se vio obligado a usar Zoom. Bueno, yo creo que la guerra y las sanciones de Estados Unidos a Rusia y la división total que se armó entre Estados Unidos, Europa de un lado y el otro lado Rusia, India que medio coquetea y le dijo que le va a comprar el gas igual, China que no lo quiso sancionar. Entonces es como que el status quo global monetario, donde el dólar es la reserva de valor y es la moneda más importante del mundo, que eso viene desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esta nueva ruptura monetaria del mundo, donde Rusia ya dijo que queda ahora prohibido comprar gas y petróleo ruso usando dólares y euros, entonces yo creo que la guerra, la invasión y el efecto que venga después, una especie de guerra fría nueva, es como la pandemia para el Bitcoin. Porque antes a lo que le faltaba el Bitcoin era eso, o sea, todos estamos de acuerdo que la tecnología Bitcoin es mejor que la tecnología del dólar. Porque el Bitcoin tiene una blockchain transparente, auditable, la política monetaria todos la saben y es predecible, el halving, cada cierta cantidad de bloques. Un Bitcoin vos podés rastrear a dónde estuvo antes, en qué wallet está, de dónde vino, a dónde fue. Lo podés dividir por fracciones muy chiquitas, el dólar solo podés dividirlo por centavos. Bueno, tecnológicamente, técnicamente, creo que es indiscutible que el Bitcoin tiene mejores funcionalidades que el dólar. Sí, es superior. Todos sabemos además que el Bitcoin es deflacionario, porque conocemos su política monetaria, que es de cada vez emitir menos. Y encima sabemos que la política monetaria de Bitcoin no se puede modificar, que es así y no es que puede venir un
presidente de Bitcoin y decir, la cambiamos la política. Es que yo creo que lo que tiene y lo que es la diferencia especialmente con el dólar y con todas las monedas fiat del mundo es que justamente eso, sabemos. Tenemos previsibilidad de qué es lo que va a pasar. Que con el resto no lo tenemos con ninguna. No sabemos cuánto se van a emitir, quién la va a emitir, cómo la va a emitir, cuándo la va a emitir. No tenemos ni idea. Así es. Es la previsibilidad. Y justamente no tener previsibilidad es el enemigo más grande del mercado. Claro. O sea, vos imaginate que después de Powell viene no sé quién que dice que hay que hacer otra cosa con el dólar. Y las personas que tienen dólares se la tienen que bancar. O sea, no pueden decir nada. Exacto. Se tienen que bancar la decisión de las personas políticas. Entonces, en esos aspectos, Bitcoin es superior. Pero ¿por qué Bitcoin no es hoy en día la reserva de valor número 1 en el mundo? ¿Por qué sigue siendo el dólar y el oro? Bueno, porque en realidad el caso de uso mayor de Bitcoin yo creo que no se consumó porque las personas de los países centrales nunca vieron sus monedas afectarse seriamente como los argentinos y los venezolanos, que sí confiamos en las cripto mucho más que los europeos o los estadounidenses. Sí. Porque ellos nunca sufrieron un colapso de su moneda. O sea, sí, pero hace 40, 50 años. Nunca necesitaron recurrir al USDT, por ejemplo. No. Si con el dólar están bien. Pueden hacer una transferencia y no tienen ningún problema. Claro. Entonces, yo creo que este proceso geopolítico en el cual se produce una fractura en torno a las monedas pone en duda, y no creo que suceda de un día para el otro, pero creo que puede empezar un proceso de modificación del status quo monetario, y creo que el Bitcoin, con todos estos atributos que tiene, no es el mismo antes de este proceso geopolítico que después. Inevitablemente yo creo que esto es una hipótesis que tiro, pero creo que tiene bastante coherencia, que no podemos pensar así como Zoom no es lo mismo después de la pandemia. Yo creo que Bitcoin no es lo mismo después de la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que trae aparejado después entre los países. Y por eso creo que si Bitcoin va a ser, por ejemplo, aceptado para comprar petróleo ruso, va a ser reserva de valor en por ejemplo, algún país central lo declare legal como El Salvador, yo creo que Bitcoin va a subir antes de eso y después venderá la noticia. De hecho, cuando El Salvador adoptó, bajó Bitcoin. O sea que Bitcoin subió con el rumor. Entonces, si nosotros creemos que esto va a ser así, como te digo, deberíamos comprar Bitcoin desde antes y no cuando finalmente se concreta. Y de hecho, si miramos, Bitcoin está en un canal hace más de un año que hace, no sé, 35, 75, 35, 75, más o menos una cosa así. Y ahora está en la parte baja de ese canal. Entonces, esto igual es un análisis mucho más reducido, pero me parece que estos 3 trades o inversiones a mediano plazo tienen fundamentos coherentes y están planteadas desde esa perspectiva de adelantarse a las cosas, plantear hipótesis de inversión y adelantarse a los hechos y no esperar a que los hechos ya estén frente a nosotros para comprar como hace la mayoría, ¿no? Totalmente. Genial, Martín. Como siempre, muchísimas gracias por los resúmenes que nos traes. La verdad, muy agradecido, tanto yo, probablemente puedo hablar por toda la comunidad. Como siempre les digo, pueden sumarse a las redes de Clave Bursátil, donde tienen el grupo de WhatsApp, donde comparten esta información todos los días de forma gratuita. La verdad, es increíble. Y ya que estoy, Martín, te agradezco, creo que también en nombre de toda la comunidad, porque ese contenido que suben de forma gratuita todos los días ayuda un montón a muchísimos inversores a estar al tanto de las novedades. Quizás algunos que trabajan o tienen quizás algunas complicaciones para seguir el mercado de cerca, ustedes se lo pueden acercar de una forma muchísimo más rápida y más fácil al teléfono de cada uno por WhatsApp. Así que agradecerte a vos y agradecerte por sumarte todos los fines de mes a esta serie de análisis mensuales. Bueno, Agus, gracias a vos. Para mí es un honor estar con vos acá y hablando con toda la comunidad de jóvenes inversores del otro lado. Muy agradecido. Y nos vemos entonces el mes que viene a ver con qué nos depara el mercado. Totalmente. Muchísimas gracias a todos por vernos. Recuerden, si les gustó el video, suscribirse, activar la campanita y todo lo que siempre les digo. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por vernos. Chau, chau. Chau, chau.